Listo. Bueno, buenas tardes, noches, buenos días. Depende del horario en que se vea esto que va a estar colgado en las redes sociales. Bueno, hoy es la actividad de cierre de la materia Genocidio y Memoria de la carrera de Derecho de la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Patricia Broski, soy el profesor a cargo. Esta es la actividad del cierre de las actividades académicas de este segundo cuatrimestre del año 2022. Hoy íbamos a contar con la presencia de Iris de Avellaneda, pero lamentablemente por problemas técnicos no vamos a contar con ella. Y sí nos acompaña Pablo Yonto, que es abogado, periodista, es un compañero con una trayectoria larguísima en la defensa de los derechos humanos, abogado de familias víctimas de la represión, y también tiene una cuota de interés adicional con el tema del estreno este año de la película 1985, porque ha sido uno de los periodistas que ha cubrido los juicios en aquel momento trabajando para el diario Clarín. Este, bueno, no les voy a robar mucho más tiempo. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buen día. También saludo de esa manera. Bueno, gracias por la invitación. La idea, a ver, es contarles un poco la experiencia hasta hoy del juzgamiento a los genocidas. Eh, Tratar de hacer un recorrido, no sé si cronológico, paso a paso, pero por lo menos arrancar un poco del final, porque es de lo que menos se sabe, es al revés acá la historia. Se sabe más de los comienzos y ayudó para eso esta película Argentina 1985, pero se sabe muy poco de este tramo final, por llamarlo de alguna manera. No es que estamos terminando, al revés, estamos eh, queda un largo trecho todavía por caminar de juicios, pero en este momento, este año, ¿no? En la Argentina, en un momento se desarrollaban 17 juicios orales en todo el país al mismo tiempo, con escasa o casi nula cobertura periodística, lo que hace que esta particularidad de ser un país que al comienzo, digamos, del juzgamiento, cuando había menos juicios, cuando había menos cantidad en todo el país de tribunales orales haciendo estos juicios, la cobertura periodística era intensa y sobre todo, bueno, la repercusión social, y hoy tenemos todo mucho más acotado, pero en cambio hay mucha más actividad. Hoy los juicios por delito de lesa humanidad ocupan buena parte de la agenda diaria de los juzgados federales y de los tribunales orales federales. ¿Por qué? Porque las investigaciones se fueron acumulando, 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 y hoy hay muchos juzgados que están abarrotados de estos temas. O sea, las causas de lesa humanidad ocupan en algunos juzgados a más de la mitad del personal del juzgado. Y debería ser al revés, ¿no? O sea, deberíamos estar en una etapa en la que por el tiempo transcurrido esto tendría que estar terminando y bueno, no es así. Hay una explicación procesal para todo esto, para aquellos y aquellas que les gusta el derecho procesal o que están más atentas al tema procesal, que en definitiva es la logística del derecho, ¿no? Uno puede conocerse de memoria los códigos de fondo, el código penal en este caso, pero cuando el colectivo, el vehículo que lleva adelante estos juicios funciona mal, que es el derecho procesal, y acá, bueno, hay unas fallas serias, intensas, que está bueno por ahí que comparen
ya que aprovechamos la película como elemento didáctico, que comparen aquel momento, 1985, estamos a punto de cumplir, digamos, 38 años del inicio de aquel juicio a las juntas. El año que viene se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. Pero aquel juicio procesalmente funcionó mejor que lo que funcionan hoy, que es casi una comparación con, a veces yo la hago en clases, con el tema de los trenes, ¿no? Uno pensaba hace 40 años que, bueno, 40 años después íbamos a tener trenes más rápidos, íbamos a llegar más rápido a determinadas ciudades, y sin embargo hoy tomamos el tren y vamos más lento. Bueno, algo pasa así con los juicios. Perdón, te hago El juicio a las juntas, una pequeña sí, pregunta, aprovechando tu metáfora. Hubo 10 años de abandono de los trenes que pusieron fuera de circulación gran parte de las vías. claro. Algo No, ocurrió con los juicios, con el no, tema no, de... iba a hacer Ah, también esa comparación. O sea, bien. los juicios, el juicio a las juntas caminó más o menos bien porque hubo una decisión política de de hacerlo caminar bien. ¿A qué me refiero? Era un juicio con 709 casos y 833 testigos. Pero había un interés del Poder Judicial, Poder Político, de hacer ese juicio rápido. Y entonces empezó un 22 de abril y terminaron las audiencias en agosto y la sentencia se dictó, se leyó el 9 de diciembre. O sea que en menos de 6 meses el juicio estaba terminado en su parte debate oral. Hoy, un juicio de esas características, de 800 y pico de testigos, que lo fue también, muy parecido el caso ESMA, duró más de 5 años. Ahí tenés la comparación, de en vez de ir más rápido, más lento. Y así como en el tema de los trenes hubo decisiones políticas de levantar vías, no cuidarlas, no renovar material, privatizarlo, los que compraron o se presentaron a la licitación de los trenes, nada hicieron por mejorarlo, hicieron su negocio y chau. Bueno, esas mismas razones en los trenes que explican por qué la decadencia del sistema ferroviario en la Argentina son las razones por las cuales hubo también una desidia y un desinterés del Poder Judicial, centralmente, del Poder Judicial, que en este caso su cara representativa es la Corte de hoy, que en vez de tomar decisiones para acelerar los juicios, es decir, cambiar las vías, mantenimiento, poner fondos del Estado para apurarlos, hizo todo lo contrario. Por ejemplo, la Corte Suprema en el año 2010, viendo la cantidad de casos que se iban acumulando, decidió crear la Comisión Interpoderes para acelerar los juicios. ¿Qué es la Comisión Interpoderes? Es, como su nombre lo indica, representante de la Corte, representante de casación, representante de los juzgados federales, representante del Consejo de la Magistratura, representante del Ministerio Público Fiscal y representante del Poder Ejecutivo, para reunirse y elaborar políticas para acelerar los juicios. Bueno, la comisión esa hace 3 años que no se reúne. O sea, la comisión para acelerar los juicios se convirtió en comisión para frenar los juicios, increíblemente. Y el responsable tiene nombre y apellido, son los miembros de la Corte y cada año el que es presidente de la Corte. O sea, hoy Rosati, que no convoca a la comisión. El año pasado, el anteaño, Rosenkrantz, y así para atrás. Son los responsables de que hoy los juicios vayan lentos. Yo decía, quería empezar por la parte procesal para poder explicar qué hace un abogado de lesa humanidad que empezó con los juicios de lesa, en aquel momento no se llamaban de lesa, pero digo, yo me dediqué toda la vida a esto. O sea, cuando era estudiante de abogacía, entré a colaborar como estudiante en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Me recibo, paso a integrar los equipos de abogados del CELP, ad honorem en aquel momento,
Y empezábamos con las causas, que una de ellas era ayudar al juicio a las juntas, pero después estaban las otras, las que no entraban en el juicio a la junta. Estoy hablando de los años 82, 83, 84, 85. Bueno, la pregunta sería, bueno, qué hace un tipo que tenía 20 y pico en aquel momento y hoy tiene 62, que estos juicios no terminan? Eh, Más allá de que hubo indulto, obediencia debida, punto final y todas las trabas posibles, pero cuando se reanudan los juicios en el 2003, jamás pensábamos que iban a pasar 20 años, porque el año que viene es 2023, se cumplen 20 años de la reanudación de los juicios, y todavía estamos con un 60% de los casos sin ser llevados a juicio por este problema procesal. Estamos haciendo lo imposible para que se entienda este problema en los poderes restantes, ejecutivo y legislativo, por ejemplo, para que se sancione una ley que establezca una forma de acelerar los juicios, o sea, reformas al Código de Procedimientos Penal Nacional, por ejemplo, que se establezca que los juicios por delito de lesa humanidad tienen que tener audiencias al menos 3 veces por semana. El juicio a las juntas, ese de la película, se hacía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, había audiencia todos los días, primero. Se tomaban fuera del horario de tribunales clásico. El horario de tribunales clásico en la Argentina, hay algunas provincias que lo tienen un poquito modificado, pero es de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. En aquella época, 85, laburaban de 7:30 a 1:30 atendiendo las otras causas y iban a comer y a las 3 de la tarde empezaba el juicio a la Junta. O sea, los jueces laburaban el doble, a los empleados se les pagaba horas extras y de esa manera el juicio se podía hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando vino la feria judicial, o sea, la etapa de 15 días de descanso, de vacaciones, se laburó mañana y tarde, o sea, en vez de laburar menos, se laburó más. Se agregó audiencias a la mañana y audiencias a la tarde. Y por eso el juicio a la Junta fue un ejemplo en ese sentido. Después la sentencia tuvo problemitas serios en el contenido. Pero procesalmente es lo que hoy le decimos en las discusiones en su momento con la Corte, cuando nos atendían o con los jueces, cuando decían, bueno, ¿qué solución proponen ustedes? Hagan igual que el juicio de las juntas, hagan lo mismo que se hacía en el 85. Bueno, pero eso implica, ponele, eso implica más personal. Bueno, contraten más personal. La Corte Suprema tiene fondos depositados en plazo fijo, millones de pesos. Bueno, utilicen si no va a ser tanta plata para contratar más personal, porque no es para toda la vida además. Si ustedes contratan por un periodo, esos juicios se van a acelerar y listo, y se terminan. Los juicios de lesa, hay un momento en el que se van a terminar. Ahora, hoy estamos aproximadamente en un 40% de casos llevados alguna vez a juicio y un 60% de casos nunca llevados a juicio, de víctimas, de desaparecidos, de sobrevivientes, de víctimas, que nunca han tenido todavía ni siquiera un juicio oral por un responsable. Bueno, dicho esto, para ponerles el panorama, volviendo al tema de la película como gancho, aquel momento histórico representó, más allá de la sentencia que no fue buena, pero sí representó un hecho político-jurídico importantísimo, que era la demostración de que la justicia civil podía juzgar a los golpistas, en este caso no por delitos relacionados con sedición, golpe, etcétera, como tienen muchos códigos penales del mundo, sino por los delitos que cometieron al poner en marcha el plan de exterminio, o sea, privación ilegal de libertad, tormentos, robos, allanamientos ilegales, etcétera, bueno, homicidios, obviamente. Entonces, había que demostrar eso, que era posible, porque en la Argentina nunca se había hecho, y sobre todas las cosas no se había hecho en casi ningún país del mundo. Un poco la excepción eran los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio,
¿no? Contra los genocidas japoneses y alemanes. Pero en otras circunstancias, con tribunales militares, con posiciones internacionales, pero esta vez era un tribunal nacional juzgando a sus propios nacionales. Y esto, bueno, que era una señal clara de que era posible, y las madres y las abuelas decían eso, o sea, frente a los discursos, no, no se va a poder, no lo hagamos, irritamos a los militares, nunca se hizo. Las madres siempre dijeron, bueno, juicio y castigo a los culpables, juicio y castigo a los culpables. El poder político tiene que determinar cómo se hace, y el poder político en aquel momento, el alfonsinismo, el radicalismo, encontró una manera que era una manera con la que no coincidíamos gran parte de los abogados en aquel momento, que era, bueno, primero, que se juzguen por tribunales militares, y si pasa determinado tiempo y no se juzgan, va a la justicia civil. Ese era el camino que eligió Alfonsín. Nosotros decíamos, no, no hay que perder tiempo, hay que ir directo a la justicia civil. Bueno, la razón la teníamos los organismos, porque pasó todo el 84 y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, los tribunales militares, no llevaban adelante los juicios. Ponían problemas, retrasaban, dictaban sobreseimientos. Entonces, la Cámara Federal tomó la determinación de sacarle el juicio a los comandantes a la justicia militar y llevar adelante lo que, si han visto la película, fue el juicio a la Junta. Entonces, había que hacerlo, se hizo rápido, se demostró que se podía, y entonces, pese a tener una mala sentencia, porque la sentencia de la causa 13, el juicio a las juntas, así se llama, causa 13, eh, condenó a 5 de 9 y absolvió a 4. Y encima de esas 5 condenas, solo 2 fueron a perpetua, después hubo 17 años, 4 años, 8 años, o sea, apenas bajísimo. Pero era el inicio. Por eso hubo una contradicción entre nosotros, ¿no? Era como celebrarlo, pero no celebrarlo, ¿no? O sea, por un lado, bien, al fin se demostró que se puede, que era mentira el discurso negacionista de que no, es imposible, etcétera. Y bueno, habrá que mejorar apelando, y habrá que seguir peleándola para que todos los otros genocidas sean juzgados y condenados, los que corresponde a perpetuo. Así que bueno, de ese largo camino en el que además había mucha cobertura periodística, el juicio a las juntas tuvo más de 600 periodistas acreditados de todo el mundo, digamos, a este presente, con mucho juicio en todo el país, pero poca trascendencia pública, que eso es un gran tema porque impide que gran parte de la sociedad sepa que esto está pasando, pero bueno, hacia adentro, digamos, hacia los familiares, hacia los organismos y hacia un sector de la sociedad que le presta atención a los juicios. No, no todos le dan la espalda, hay un sector que le presta mucha atención a los juicios, donde suceden cosas interesantes, ¿no? Muchos adolescentes que cursan la secundaria o estudiantes de derecho o de comunicación o de otras carreras asisten a los juicios presencialmente, aquellos que son presenciales, o virtuales, aquellos que son por Zoom o alguna de las otras plataformas. Pero ahí sí hay un movimiento enorme, enorme, o sea, todos los días están declarando testigos en instrucción o en juicio oral, todos los días hay aportes de pruebas, todos los días hay elementos que se suman, y los tribunales van dictando sentencias. Ya tenemos alrededor de 250 sentencias, alrededor de 1.200 condenados, y crece, crece y crece eh, el volumen enorme de pronunciamientos de todo tipo. O sea, se está sentando una jurisprudencia interesante en todos los aspectos. Por ejemplo, temas como prisión domiciliaria,
cárcel común, si fue o no fue un genocidio, grados de participación, si son coautores, si son partícipes. Es decir, el material jurídico que está saliendo de las sentencias es impresionante y, bueno, va a servir para que seguramente ya algunas cosas ya están escritas, pero más adelante seguramente se va a escribir mucho sobre este abundante material que está brindando el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad. Para el derecho penal, también para el derecho procesal, con miradas muy particulares, pero que van a servir para otros temas del derecho penal. Así que yo creo o sea, estaría bueno que todas las facultades de derecho del país incluyeran el tema de esto que está pasando en los juicios, sobre todo, bueno, las materias que tienen que ver con derecho penal y con derecho procesal penal y con derechos humanos y con derecho internacional de los derechos humanos, para que todo esto que está pasando hoy en la Argentina, a lo que se suma lo que está pasando con idas y vueltas, pero en 26 países del mundo, que de una o de otra manera están haciendo juicios por los mismos delitos. eh, Algunos yo no quiero ni poner, ni citarlos a veces porque son, digamos, malos ejemplos. Entonces muchos me dicen, ¿cómo? Estás diciendo que hay malos ejemplos de juicios por delitos de lesa humanidad. Y sí, a mí no me gusta, ahora que está de moda hablar de Bangladesh, porque son todos hinchas de Argentina para el Mundial. Bueno, en Bangladesh se estuvieron haciendo y se están haciendo juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en los 70. Pero ahí hay un problemita serio, que es algunas de las condenas que salen a condenas a pena de muerte. Y eso está mal. Está mal que en nombre de la defensa de los derechos humanos se condene a muerte. Obviamente, los profesores que han venido de Bangladesh acá a compartir mesas sobre estas experiencias nos plantean sus particulares, no, nos plantean ellos o nos cuentan, mejor dicho, la particularidad mirada que tiene el pueblo de Bangladesh respecto a las penas. Entonces que ellos no pueden hacer nada, porque en general los que hemos invitado para que vengan acá son profesores que más o menos tienen un respeto por la Declaración Universal de Derechos Humanos importante. Entonces están en contra de la pena de muerte. Pero te dicen, pero bueno, la conciencia social allí respecto a algunos temas incluye la pena de muerte. Este, pero bueno, pero son muchos países que están haciendo estos juicios por hechos cometidos, en general son por hechos cometidos hace muchísimos años, siempre son década del 70, década del 80. Los más cercanos por ahí son Ruanda, que lo tuvo en la década en los 90, o, bueno, algunos hechos en Colombia, que sí son más actuales, pero en general, así como en la Argentina, la mayoría de los juicios por delito de lesa humanidad tienen que ver con hechos ocurridos, sobre todo en la década del 70 y comienzos de los 80. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Digamos, utilicé la comparación de los trenes para que se vea bueno, que a veces esta cosa de eh, mientras más tiempo pasa, las cosas deberían mejorar. Acá es al revés, pero no dejo de aplaudir, digamos, que seamos una Argentina que está llevando adelante los juicios, que las propias sentencias han ido avanzando en muchos reconocimientos que antes no teníamos, por ejemplo, delitos sexuales como delitos de deshumanidad, eh, genocidio, o por lo menos que se enmarque dentro del concepto de genocidio. No todas las sentencias lo resuelven, todavía son minoría, pero son cada vez más, digamos. Son cada vez más los tribunales que entienden que hay un concepto que hay que sellar a fuego
que es que aquí el plan de exterminio era un plan genocida, que se buscaba el exterminio, no se buscaba la sanción de quienes ellos consideraban lo que sea, subversivos, terroristas, el nombre que quisieran ponerle. Bueno, no quisieron otra cosa que el exterminio, o sea, exterminar a una parte de la sociedad, a un grupo social. Y eso, el nombre correcto para eso no puede ser otro que genocidio. No puede ser otro que genocidio. Y eso, si no me equivoco, son 17 los tribunales que de una o de otra manera hoy han inscripto el término genocidio en su sentencia. Alguno, como el de Entre Ríos, se ha animado mucho más y ha dicho que estos delitos han sido cometidos en el marco del segundo genocidio cometido en la Argentina, dejando al primero aquel genocidio que se cometió contra los pueblos originarios en el nombre de bueno, las campañas esas que llevaban nombres distintos y que lo único que hacían era eso, matar pueblos originarios para eh, afanarles las tierras, ¿no? Sí, me reía Así que porque bueno, iba a me decir, extendió un poco sí, me extendió la introducción. no hay problema, no hay problema. No, me reía cuando decías esto del primer genocidio, porque cuando dijiste en el nombre de, inmediatamente se me apareció del proceso de acumulación capitalista en Argentina, ¿no? Que es un poco como yo lo presento a mis alumnos, que los dos genocidios tienen que ver con el proceso y hay que seguir el proceso de desarrollo de capitalismo en Argentina para poder enmarcarlos y entenderlos, ¿no? En qué contexto se dan. Uno se llama, el gobierno que lo lleva adelante es el del proceso de organización nacional y el segundo es el proceso de reorganización nacional, ¿no? Claramente están enunciando sus intenciones en estos nombres. Sí, claro. Eso, digamos, esta cuestión, yo me metí mucho por ahí en la cuestión procesal y penal para, bueno, dar el marco a quienes estén escuchando esto, pero después vienen ya las cuestiones de análisis político y social respecto de, bueno, qué querían la dictadura cívico-militar eclesiástica, qué era finalmente lo que quería, y quedó claro y sigue quedando claro que lo que querían era implantar ese plan económico que no tardaron mucho en anunciarlo. El 5 de abril del 76, Martínez de O daba su conferencia de prensa anunciando una gran cantidad de medidas que por supuesto eran el plan liberal, hoy lo llamaríamos neoliberal, pero en aquel momento era el plan liberal que tenía específicamente declarados como enemigos a los sectores organizados de la sociedad, sobre todo los sectores de la clase trabajadora, y con discursos igualitos a los discursos que estamos escuchando hoy, ¿no? Hoy creo que, hoy 14 de, no, 15, ¿no? Hoy 15. 15 de diciembre del 2022, marmota de Macri hablando en Qatar, dijo que el gran problema en Argentina era el tema de los sindicatos. Lo mismo que dijo la dictadura aquel 5 de abril, ¿no? Cuando, entre otras cosas, bueno, destruyen la ley de contrato de trabajo, Sí. destruyen los convenios colectivos y destruyen los sindicatos no, continúan la feroz persecución contra todo lo que era comisiones internas, delegados, activistas, sobre todo combativos, de todos los gremios. Ahí sí que no hubo contemplación para ningún gremio. Ese objetivo lo llevaron adelante, pero inmediatamente, de hecho, las principales fábricas, las más activas en cuanto a organización sindical, fueron objeto o fueron puestas en la mira las primeras semanas del golpe. La mayor cantidad
operativos en fábricas se producen en esas primeras semanas del golpe. Los listados, todo eso, sobre todo en la zona norte del Gran Buenos Aires, ¿no? El cordón industrial aquel, bueno, que va desde la General Paz ahí en Vicente López, San Martín, 3 de febrero, hacia arriba, digamos, lo que la dictadura llamaba la serpiente roja, hasta Villa Constitución o un poco más, es destrozada sistemáticamente en esas primeras semanas del golpe. Mira, Y me ahí acuerdo, hay una explicación ahí, política a eso, ¿no? Ese era el objetivo. El objetivo era abaratar salarios, el objetivo era reducir conquistas, ¿para qué? Para aumentar la acumulación de capital y culminarlo con el tema de, bueno, el desarrollo de la patria financiera, la timba, la guita fácil y el cuento ese de que la apertura de la economía iba a traer la competencia y los beneficios y lo único que trajo fue la destrucción de la industria nacional y el más claro ejemplo, que supongo que si no lo vieron, véanlo, es la famosa propaganda que está en YouTube, la, publicidad que saca la dictadura la de las con el sillas. tema de las sillas. Sí, 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 El famoso tema de las sillas, bueno, para el que no la vio, sí. brevemente, es un señor yendo a comprar sillas, tiene sillas extranjeras y nacionales. Cuando se No, sienta en la primero silla, son todas nacionales y se primero sienta y son se todas le rompe. nacionales, se sienta y se rompe. Y después aparecen las sillas de Taiwán, de otros países. Cuando se sienta en las sillas importadas, esas son buenas, no se rompen. O sea, incitando a la población a que compre lo extranjero, porque es mejor. Y bueno, así nos fue, Mira, así nos fue. quería decir tres cositas. Una es, recuerdo también una película al respecto sobre la desaparición de las comisiones gremiales internas, donde apareces vos justamente con una revista llevándole a un juez pidiéndole que se fije quiénes eran los que estaban financiando esas publicaciones a través de los anuncios. La segunda es recordar, lamentablemente no la tenemos a Iris, pero ella y el negrito en su cuerpo, su hijo, el negrito Avellaneda, en su cuerpo, sufrieron esta represión de la que vos hablás. Ellos fueron secuestrados, vos conocés bien la historia, ¿no? A mediados de abril del 76, porque estaban intentando detener a su marido, al papá del negrito, que se logra escapar por los techos. Iris siempre dice, Floreal Avellaneda, el papá del negrito, era miembro de la comisión gremial interna en una metalúrgica llamada Tensa, dice, de la cual de 25 miembros hay 23 detenidos desaparecidos. Y Floreal no fue el 24 porque logró escaparse. Pero bueno, el costo de ese escape fue lo que hizo la dictadura con el cuerpo de su hijo, ¿no? Y la tercera es que me parece excelente y te agradezco que hayas hecho mención de esto, que es un tema que siempre reivindicamos, y de hecho participo, doy la clase introductoria en una materia que impulsamos desde la Comisión Gremial Interna de FEDUA en Derecho, Uh que -huh. el titular es un gran amigo también, Eduardo Barcesat, que se llama es sobre la conflictividad obrera. Ahora se me fue el nombre de la cabeza, pero justamente trata de eso, ¿no? Es dictadura y resistencia, y arranca en 1976 hasta la fecha, ¿no? Y bueno, un poco la idea es mostrar todo esto. De hecho, la clase introductoria que doy yo habla de la lucha de clases y habla de la historia de las luchas obreras desde el siglo XIX hasta el golpe de Estado, más o menos, ¿no? Y el resto de los compañeros da otras cuestiones vinculadas a la normativa laboral, aspectos psicológicos de la represión, etcétera, ¿no? Pero un poco la idea es esto que vos decís. Vos sabés perfectamente que más de la mitad de los detenidos desaparecidos eran trabajadores
un 35% aproximadamente obreros industriales, y la otra característica es que el 80% eran menores de 35 años. O sea, eran los sectores más dinámicos y más combativos de la sociedad. Cuando uno ve esto, y no puedo dejar de ser sociólogo, digamos, para basarme en estadísticas, uno se da realmente cuenta de que fue un golpe al corazón, ¿no? De, de la resistencia popular, ¿no? Sobre todo pensando en la coordinadora de gremios en lucha, los sindicatos clasistas. Tampoco es casual que la represión haya comenzado antes del golpe. Por ejemplo, Agustín Tosco muere en la clandestinidad. Bueno, todo un montón de cosas que hemos ido viendo a lo largo de la materia, mostrando esto justamente, ¿no? Que el carácter de clase de la represión, que no es que alguien por obra y gracia divina decidió que en Argentina había subversivos y quiso ejemplificar. Uno ve también que este plan es regional, que no es casual que comience en Chile, en Uruguay, donde había movimientos obreros fuertes, en Bolivia, ¿no? Donde Bolivia ya tenía una tradición desde la década del 50 de lucha obrera, sobre todo los mineros, ¿no? Que no es casual todo esto y que tampoco es casual lo que vivimos hoy, ¿no? Las persecuciones, el lawfare, que sabemos que es la otra forma. Por eso no puedo dejar de hacer este tipo de asociaciones, sobre todo agradeciéndote también que hiciste referencia al rol que tiene el Poder Judicial, que es el único de los poderes que ha transcurrido sin solución de continuidad del 30 hasta hoy, que ha avalado el golpe de Estado del 30. Siempre le digo lo mismo a mis estudiantes, digo, el golpe de Estado del 30 es legitimado por una acordada de la Corte Suprema basada en un dictamen del Procurador General de la Nación que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de esa Corte Suprema se llamaba Figueroa Alcorta, ¿no? Digo, la facultad está en la calle Figueroa Alcorta y hoy nos gobierna Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Digo, nada de esto es casual. Digo, por eso hablo de la lucha de clases y hablo de esta prolongación a lo largo de la historia, y que yo una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos es que uno tiene que ir advirtiendo esto porque no son detalles menores. Y estas son las cosas que a uno le permiten entender los procesos a largo plazo y las cosas que pasan en Argentina, ¿no? Este, yo te agradezco muchísimo, Pablo, esta lección que diste en relación a lo que pasa. No dejaba de pensar, como dije, soy sociólogo, yo estas cuestiones del derecho procesal las desconozco por completo. Pero sí sabía de otra cosa, ¿no? Que también son estadísticas que utilizo, digo, más allá de lo visible, ¿no? Más allá de la gran movilización de 2018 en contra del 2x1, 2017 o 2018, ahora se me corre el calendario. Este, 17. 2017 me parecía, que fue una reacción sanísima de nuestro pueblo, ¿no? Una demostración de que las políticas de memoria, verdad y justicia hicieron carne. Vos sabés perfectamente por la edad y por el trabajo que tenías en el CELS, que había un momento que era una lágrima, las rondas de madres, donde todos los que participábamos casi nos conocíamos por seudónimo, digamos, no vamos a decir por nombre y apellido, y que esto se fue masificando, y bueno, el momento del 2x1 es un momento donde se mostró que realmente hay carnadura, ¿no? En esto. Pero por otro lado, también el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial, que hace que el 70% de los condenados o estén en prisión domiciliaria o estén libres hoy, ¿no? Según las propias estadísticas de la Fiscalía de Lesa. Y estos son cosas que yo le comento a mis alumnos y abren los ojos como los de oro, como decía mi abuela, ¿no? Totalmente sorprendidos porque, como vos decís, no son cosas que la prensa muestre.
Y creo que tampoco es casual que no se muestren estas cosas, como tampoco es casual que a partir del surgimiento de un discurso negacionista, se deje de mostrar, deje de aparecer el tema de los juicios y deje de aparecer el discurso de, bueno, hay sentencias judiciales que muestran que aquí hubo un plan sistemático, por lo tanto, no se puede hablar, como dicen los defensores de los perpetradores, de que son presos políticos, ni todos esos discursos con los que intentan convencer a una parte de la sociedad hoy que su discurso es lo que ocurrió históricamente, digamos, ¿no? Esto es otra de las cosas que vemos nosotros también en la materia. En la parte de memoria vemos que no existe una memoria, sino que hay memorias y que están en disputa por las representaciones del pasado en la arena pública. Que bueno, que si uno olvida, si uno deja de lado la lucha por la memoria, avanzan otros discursos. Por lo tanto, el trabajo por la memoria es perenne, ¿no? Y esa es un poco la idea por la cual también yo traigo todos los cuatrimestres la voz de la víctima, la voz de compañeros, como es tu caso, como en su caso, como en su momento vino también Malenia Silveira, ¿no? Compañeros desde los organismos que tienen una militancia y que están vinculados a la defensa de los derechos humanos, no solamente la palabra de la víctima, sino también la palabra de quienes estamos de este lado de la grieta, como se estila decir hoy. Y esto queda clarísimo también el primer día de clase. Yo digo, en esto no se puede ser neutral. Yo no puedo enseñar esto como si les enseñase una tabla de multiplicar. Manuel Reyes Mate, que es un filósofo español, dice, la única posibilidad de construir memoria anamnética es recuperando la palabra de las víctimas, ¿no? Digo, no hay otra manera, porque lo otro es el discurso del poder, es el discurso del perpetrador. Yo no sé si querías agregar algo, Pablo. Sí, sí, hay acuerdo en esto. Obviamente hay responsables, ¿no? De que pasen estas circunstancias. Por ejemplo, el poder mediático, que tuvo que ver con todo el aval a la dictadura. La dictadura no tuvo oposición mediática. Las excepciones a esto fueron muy pocas y la mayoría de ellas individuales y de militancia. La agencia Ancla, Rodolfo Walsh, algunos y algunas periodistas que estaban en el exterior, pero aquí los medios fueron todos absolutamente cómplices de la dictadura. Entonces, y esas son decisiones tomadas primero empresarialmente y segundo por las primeras líneas de los periodistas, o sea, los jefes de sección, los que conducían los medios, que decidieron por distintas razones, pero mayoritariamente porque estaban convencidos de que, o sea, se habían tragado ideológicamente el cuento de la dictadura, de que venía una solución para el país, y por eso hoy eso mismo lo estamos viendo, con la diferencia de que hoy hay muchos más medios, sobre todo eh, medianos y pequeños, alternativos, resistiendo, y muchos más periodistas resistiendo. ¿A qué? Bueno, a ese discurso eh, mentiroso del liberalismo que quiere hacernos creer cuestiones tales como que los salarios van a mejorar si el patrón tiene menos convenios laborales o leyes laborales para cumplir. Los salarios y la vida va a mejorar si los trabajadores no hacen juicio, o sea, no reclaman sus derechos, se callan la boca. Bueno, eso se llama el desarrollo de esas ideas más el silencio cómplice, se llama acción psicológica. La dictadura lo hizo y ahora también lo hacen con los medios, llevando a determinados personajes casi todos los días a la tele y con muletillas que eran las mismas muletillas o muy parecidas a las que baja la dictadura, ¿no? La dictadura tenía un famoso eslogan
que prendió mucho en mucha gente, que fue achicar el Estado es agrandar la nación. Eso lo tenían en propagandas, en calcomanías, etcétera. Era uno de los tantos. Bueno, hoy se escucha un poco ese discurso. ¿No? Nada para el Estado o el Estado que quede con lo mínimo, ya lo escuchamos y prendió también en la época del menemismo. Y bueno, estas cosas son contra las que hay que dar otra pelea, además de la jurídica, hay que dar pelea comunicacional, hay que dar pelea política, y la dictadura, esto que estamos juzgando hoy, para que se entienda, ¿no? Los juicios que se están haciendo hoy son por graves violaciones a los derechos humanos en aquel momento. Cuando desde algún sector de la prensa alguien puede decir, bueno, pero lo que pasa es que hoy esto ya no interesa, entonces por eso los periodistas no cubren los juicios. Nosotros decimos mentira, es porque hay una decisión de las empresas periodísticas grandes, sobre todo, de los canales de televisión y de los periodistas, de estos, los más nombrados, de no darle bola a los juicios intencionalmente, para que no se hable de esto. Porque si fuera cierto que este es un tema que a la sociedad no le interesa, bueno, esta película Argentina 1985 hubiese sido un fracaso. Y sin embargo es la película más vista, tiene no solo récords este año en cuanto a pantalla y a seguimiento en las plataformas, sino que se ha convertido en un verdadero boom, no digo en el 100% de la sociedad, pero en un sector importantísimo de la sociedad. Entonces es mentira que es un tema que no interesa. Si no interesaría, no habría, porque la película no es técnicamente una maravilla. Acá hay una cuestión en la que pegó el tema y pegó también la manera en que mostraron la película. Por eso, lo que está pasando por abajo es interesante en la sociedad, ¿no? A diferencia, por ahí sí, de lo que pasaba en la dictadura, que es lo siguiente. Hay un importante sector de la sociedad, no sé medirlo, 40%, 35%, 50%. Hay un importante sector de la sociedad que tiene en su piel metido el tema de la defensa de los derechos humanos y la consigna de juicio y castigo a los culpables. Y por eso se dan situaciones como la movilización fantástica por el 2 por 1, en contra del 2 por 1, las marchas de los 24 de marzo. Por eso hoy en la Argentina ocurren fenómenos tales como en los clubes de fútbol hace 10 años no había comisiones de derechos humanos. Hoy cada año hay cada vez más comisiones de derechos humanos en los clubes y hay una coordinadora de comisiones de derechos humanos de los clubes de fútbol. En los sindicatos hace 20, 25, 30 años no había, salvo alguna excepción, no había Secretaría de Derechos Humanos. Hoy gran parte de los sindicatos tienen Secretaría de Derechos Humanos haciendo eje en la memoria y haciendo eje en la defensa de los derechos humanos hoy. Hay una Y no hay lugar en intersindical, la Argentina, hay una intersindical de derechos y hay humanos. una intersindical de derechos humanos. Y no hay lugar en la Argentina, ciudad, pueblo, donde no haya un organismo de derechos humanos, entendiendo por organismo de derechos humanos, por ejemplo, a una comisión por la memoria en una facultad, a una comisión por la memoria en un barrio, a una comisión por la memoria en algún territorio específico. Y eso permite tener hoy una red donde gran parte de esa militancia es una militancia joven, que bueno, que garantiza que esté ese fuego encendido. Ahora, ojo, que ese fuego lo quieren apagar. Entonces, hay que seguir creando y haciendo cosas. La película esta vino bien para seguir hablando del tema y direccionándolo hacia los sectores que no tenían conocimiento de este juicio. Bueno, y hay que hacer y hay que hacer cosas y en eso, bueno, ojalá que no bajemos ninguna bandera ni descansemos ni un ratito para que esto se pueda mantener.
Los juicios están garantizados. Va a haber juicios por muchísimos años más. O sea, uno quisiera que hubiese juicios, bueno, por 4 o 5 años más y que ya estuviera, que quedaran solo excepcionalmente algún represor por encontrar y algún caso de víctima que no ha sido llevado a juicio por algún motivo. Eso sería el ideal. Pero no, al ritmo que vamos a tener, primero que faltan encontrar miles de genocidas. Y segundo, que faltan miles y miles de víctimas que su caso llegue a juicio. Por lo tanto, juicios va a haber. No creo que suceda nada, gane quien gane las elecciones, que afecte directamente a los juicios. Me parece que la Argentina tiene ganado en su democracia esta conquista del juzgamiento a los genocidas y además estamos amparados en el derecho internacional de los derechos humanos que ha permitido esto que contaba hace un rato, ¿no? Que en 26 países se estén haciendo los juicios, que no es que se hacen por una concesión graciosa Claro, de las Naciones Unidas, no, es porque avanzó de tal manera el derecho internacional de los derechos humanos que en todos los países donde hubo crímenes de lesa, bueno, los familiares y el propio Estado se comprometieron a llevarlo adelante. Y tal eso es cual, lo que está pasando. tal Así que cual. es una interesante etapa de la humanidad. Lo que no garantiza que cada tanto se sigan cometiendo atrocidades, ¿no? Tal cual. Yo Pero bueno, quería, por lo menos en la Argentina tenemos una mínima garantía en este momento de que las Fuerzas Armadas no se van a meter más en la vida política, bueno, y mucho menos hacer un golpe. No estoy diciendo para siempre, porque ese nunca más hay que trabajarlo, tal cual, pero yo estoy seguro, yo pongo las manos en el fuego de que hoy no hay, pase lo que pase en la Argentina, hoy no hay ninguna chance de que la sociedad aliente o acepte. Hay 10, 20 grupitos de lunáticos, cada tanto hablando del tema de los militares y que en el golpe vivíamos mejor, pero son trasnochados los principales partidos políticos en la Argentina y la sociedad tiene bien claro que esta democracia se defiende. tal cual. No quería terminar sin recordar que este mes de diciembre ha sido particularmente duro para nosotros con la pérdida de dos imprescindibles, ¿no? La pérdida de la querida Eve y del querido Vicente Lema, que tenía un afecto muy particular. Por suerte, yo me había perdido con él por esas cosas de la vida durante mucho tiempo, estudié con sus dos hijas y bueno, nos reencontramos en la plantación de árboles el 24 de marzo de 2021 en Villa Gesell y este último 24 de marzo aquí en la ciudad de Buenos Aires pudimos caminar unas cuantas cuadras abrazados y charlando. Bueno, quería recordar a ellos dos. Y otra cosa que quería decir es que suelo cerrar mis materias diciendo a mis estudiantes que hoy en día tenemos una porción importante de nuestra población, aproximadamente un 40% que está sufriendo, pasándola muy mal, por debajo de la línea de la pobreza, y que nuestros 30.000 fueron asesinados porque su lucha era esa, y que la mejor manera de honrar su lucha es pelear por una Argentina sin pobres, por una Argentina o al menos no sin indigentes, sin hambre, y sin injusticia, ¿no? Sobre todo. Que digo, no podemos olvidar de esto, ¿no? Que la lucha de ellos era una lucha bien terrena, y que era una lucha bien concreta, porque a veces parece que las abstracciones y a veces discutimos si la patria es socialista, si el socialismo nacional, si el socialismo internacionalista, pero concretamente tenemos que pensar que la lucha por la cual nuestros compañeros fueron asesinados fue esta lucha, ¿no? Acabar con el dolor que está pasando una parte de la población y que esa tarea está pendiente y que es nuestra tarea llevar adelante esta lucha, ¿no?
Así es, así es. Y por eso estamos acá. Bueno, Pablo, Bueno, muchas gracias. gracias a vos por estas palabras, por este cierre de cuatrimestre, y bueno, seguimos Bueno, en un abrazo contacto. a todas y todos los estudiantes y lo que necesiten, aquí estamos. Buenísimo. Y nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle, como corresponde. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao.